Bendiciones a cada uno de ustedes. Les saludo en el nombre del Señor. Bienvenidos a este espacio. A través de las redes sociales podemos llegar a todo el mundo y en esta mañana queremos darles una cordial bienvenida. Vamos a comenzar este estudio para el día de hoy agradeciendo a Dios porque tiene amor por sus hijos y nos está enviando mensaje tras mensaje todos los días. El día de hoy estaremos hablando de algo especial, así como todos los días, porque cada uno que busca al Señor encuentra algo especial. La palabra de Dios es el alimento esencial del cristiano. Debemos buscarlo todos los días, debemos estudiar de su palabra porque solo así podemos estar firmes en medio de las pruebas. Vamos a orar antes de poder comenzar. Te invitamos donde estás, nos acompañes. Quisiéramos comunicarnos con el Creador. Padre amado que está en los cielos, santificado sea su nombre. Venga a nosotros su reino, haga Señor su voluntad, así en la tierra como en el cielo. En esta mañana queremos pedirle su ayuda. Dependemos únicamente de esa gracia, de ese don gratuito que ha sido enviado a la tierra a través de nuestro Señor Jesucristo. Comprendemos que la vida no es fácil si es que buscamos el placer mundano, pero si es que nos deleitamos en el placer del Espíritu, entenderemos una vida llena de seguridad y felicidad. Le queremos pedir la presencia de su Espíritu Santo en esta mañana. Nos acompañe y todo lo que digamos y hagamos sea de acuerdo a su voluntad. En el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo oramos y su justicia perfecta. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos, tenemos el título para el día de hoy, un cambio visible. Este cambio se verá a medida que yo esté caminando o trabajando en el Evangelio. Este cambio se verá no en mí mismo, se verá en las personas de mi alrededor, porque no podemos decir que nosotros podemos ver este cambio. Únicamente si miramos nuestro cambio nosotros mismos, estamos tratando de asegurar la justicia humana, la justicia del hombre. Pero si dejamos que otros vean nuestro cambio, entonces se manifestará la justicia divina, la justicia de Cristo. Tenemos una primera pregunta para comenzar este estudio. Dice, cuando aceptamos este evangelio, ¿qué cambio se verá en nosotros? Vamos a buscar Romanos capítulo 12 y el verso 2. Te invito a buscar, si tienes ahí tu Biblia, el libro de Romanos, el capítulo 12, y luego vamos a leer el verso 2. Una declaración de parte del apóstol que no menciona en esta mañana y dice lo siguiente. Verso 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, dice la declaración, que deberíamos renovarnos, deberíamos entender qué significa este bendito evangelio. Entonces el apóstol dice, no os conforméis a este siglo. Si nos conformamos a este siglo, significa al entendimiento o al intelecto humano, no llegaremos a comprender la voluntad del Señor. Pero si nos renovamos y entendemos lo que dice las Sagradas Escrituras, entonces nos haremos sabios en el conocimiento divino y nuestra vida será en una vida entregada al Señor o sirviendo la ley de Dios, obedeciendo los mandamientos del Creador. Tenemos también el libro de Efesios 4, del 21 al 28. Dice las Sagradas Escrituras, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre,
que está viciado conforme a los deseos engañosos. El apóstol habla de ese hombre carnal, de ese hombre pecaminoso, que por naturaleza hemos recibido cuando hemos nacido de parte de nuestros primeros padres. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. El apóstol trata de anunciarnos para poder entender que la renovación es en la mente, que el nacimiento se da en la mente, que el Señor va a crear algo nuevo en nuestra mente. Y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Dios creará en nosotros un nuevo hombre. Cuando la gente dice yo no puedo, es difícil, tiene razón, porque la gente no puede cambiar por sí mismo. El mismo profeta dice, aunque te laves con lejía, con jabón, tu pecado estará siempre delante de ti. Pero en una renovación del espíritu, la situación cambia. El hombre puede ser nuevo, la mente puede ser distinta de pensamiento, porque vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Dice el 25, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros de los unos de los otros. Cuando llegamos a comprender el nuevo nacimiento, nuestra vida cambia. Una completa comunión con Dios, entrega total del yo al Espíritu. El Espíritu somete al viejo hombre y nuestra vida es una vida distinta. Airaos, dice, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Ahí entra a tallar el hombre espiritual, que cuando peca, llega a pedir perdón antes de que se oculte el sol, porque si de lo contrario, el pecado se consume. El pecado es consumado sin duda en esa parte y es lo que puede hacer caer al hombre en su desgracia total. Ni deis lugar al diablo, no debemos dar lugar al diablo si nosotros tenemos la mente de Cristo. Dice el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Hay una declaración muy buena en los versos que hemos leído. Hablar del viejo hombre es hablar de la vida pecaminosa que teníamos antes. Hablar del nuevo hombre es hablar de aquel que será luz para el mundo. Jesucristo en carne vino a salvarnos y a darnos su espíritu para que podamos vencer toda cosa mala en esta tierra. Queridos hermanos, estamos en esta mañana viendo un cambio invisible en las Sagradas Escrituras y que no se notará en nosotros, pero sí se notará en los demás, porque que no seas tú halagado, dice el apóstol, sino que recibas el halago de los demás, porque nosotros no podemos ver, nosotros somos incapaces de hacer algo y ver en nuestro ser que está cambiando. Deberíamos sentirnos más pecadores al ver nuestra condición. Por eso el apóstol dice, de todos los pecadores yo soy el número uno, porque él no miraba su condición buena, él miraba su condición mala, porque en esa condición estamos. Si no fuera por la justicia de Cristo, no nos salvaríamos, hermanos. Dice el testimonio, mensaje para jóvenes, 118 en la página, la unión con Cristo mediante la fe viva es duradera. Estamos hablando de una fe viva, no de una fe que proviene del mundo. Todos los demás sindicatos deben perecer. Cristo nos eligió primero, pagando un precio infinito por nuestra redención. Y el verdadero creyente elige a Cristo como primero, último y mejor en todo. El verdadero creyente no elige su propio ser, elige a Cristo como primero y último y mejor en todo. Pero esta unión nos cuesta algo. Claro que sí, es una relación de absoluta dependencia en la que debe entrar un ser orgulloso. Tener esta comunión no va a ser fácil, tener esta comunión cuesta una entrega absoluta dependencia en aquel que ha muerto por nosotros.
Entonces dice, hermanos, todos los que forman esta unión deben sentir la necesidad de la sangre expiatoria de Cristo. Deben cambiar de opinión. Deben someter su propia voluntad a la voluntad de Dios. Habrá una lucha con obstáculos externos e internos. Debe haber un doloroso trabajo de desapego, así como un trabajo de apego. El orgullo, el egoísmo, la vanidad, la mundanalidad, el pecado en todas sus formas deben ser superados si queremos entrar en unión con Cristo. La razón por la que muchos encuentran la vida cristiana tan deplorablemente difícil, por la que son tan volubles, tan variables, es que tratan de apegarse a Cristo sin separarse de esos ídolos queridos. Entonces, ¿cómo podemos nosotros tener una vida en Jesucristo? ¿Cómo podemos tener una vida llena de gracias si es que no nos despojamos de nuestro viejo hombre y seguimos amando lo terrenal? Por naturaleza, el ser humano es materialista, pero en la palabra encontramos lo más profundo y ancho que puede ser la salvación, y lo que más tiene valor es la vida del hombre para el Señor. Dice la pregunta, bueno, vamos a leer un testimonio más que se encuentra en el deseado de todas las gentes y luego vamos a responder. Dios nos ha dado, dice, sus santos preceptos porque ama a la humanidad, para protegernos de los resultados de la transgresión. Qué interesante. Si tenemos la ley en nuestra mente, hermanos, dejaremos de pecar y seremos protegidos del mal. Él revela los principios de la justicia. La ley es una expresión del pensamiento de Dios. Imagínense que al tener la ley ya empezamos a pensar como el Señor. No que seamos Dios, sino que pensemos como Él, de la manera más santa, más pura. Nos eleva por encima del poder de los deseos y tendencias naturales, por encima de las tentaciones que conducen al pecado. Dios desea que seamos felices y nos dio los preceptos de la ley para que al obedecerlos tengamos gozo. Hermanos y amigos y todos los que nos escuchan, si llegamos a comprender el plan de redención y entendemos que la ley es puesta en nuestra mente y corazón, en el nuevo pacto nuestra vida será distinta. Y a medida que avancemos, el amor de Dios va a reflejarse en el ser humano. Dice la pregunta, cuando aceptamos este evangelio, ¿qué cambio se verá en nosotros? Seremos transformados mediante la renovación de vuestro entendimiento. Seremos transformados mediante la renovación de vuestro entendimiento. En la respuesta para esta mañana, el título es Un cambio visible. Ese cambio se va a dar siempre y cuando sigamos las líneas, las reglas de todo lo que representa esta palabra. Tenemos una segunda pregunta. Dice, ¿cómo se describe este cambio radical de opinión? ¿Cómo se describe? Vamos a buscar Ezequiel 36:26. Dice la palabra, «Oh, daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne». Interesante declaración, porque al tener el corazón de piedra, nosotros no tenemos verdaderas intenciones para poder actuar con nuestro prójimo. Al tener un corazón de piedra, no actuamos como un ser humano, sino como bestias del campo que actúan simplemente por impulso. Y no tenemos razonamiento, hermanos queridos. Entonces, cuando llegamos a tener el corazón de carne, actuamos de acuerdo a la voluntad divina. Y la voluntad de Dios es algo agradable, es algo perfecto, que no lo podemos describir en su totalidad. Dice también el libro de 1 Corintios 2:16, hablando de una mente distinta, hablando de la mente de Cristo. 1 Corintios 2:16, hermanos, si tienen ahí sus Biblias, busquen 1 Corintios
capítulo 2 y el verso 16. Vamos a meditar en este verso que tiene algo importante que decirnos en esta mañana. Dice el verso 16, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Tener la mente de Cristo no es cosa de lo que podemos gloriarnos, que es nuestra propia habilidad. Tener la mente de Cristo es tener la santidad, la ley de Dios en nuestra vida. Y podemos gloriarnos en el Señor. De todos los triunfos que se dan, podemos gloriarnos en el Señor. Queridos hermanos y amigos, estamos viviendo los tiempos finales y necesitamos preparación absoluta en nuestra vida. El enemigo está trabajando arduamente para sacarnos del camino, pero nosotros necesitamos anclarnos en el Señor y que toda la fuerza sea de Él y para Él. Venceremos si es que proseguimos en esta carrera de la fe. Dice Lecciones Objetivas de Cristo, página 163. Cuando el pecador atraído por el poder de Cristo se acerca a la cruz, levantada y se postra ante ella, hay una nueva creación. Miren qué interesante declaración. Cuando el pecador arrepentido viene ahora y se postra ante Cristo y acepte ese sacrificio como algo meritorio de Cristo, hay una nueva creación. Solamente está el entendimiento. Por eso el apóstol habla del entendimiento. Entender qué significa ese sacrificio. Ya puedes dar por hecho una nueva creación en la mente del hombre. Dice, queridos hermanos, se le da un corazón nuevo. Interesante, una nueva creación. Llega a ser una nueva criatura en Cristo Jesús. Ese es el cambio, pero la idea está mirar la cruz con Cristo Jesús. La idea está mirar a aquel que está muriendo. Y la idea está en conocer, en entender con la razón, porque solamente así podrá haber relevancia del cristianismo en nuestras vidas. El deseado de todas las gentes, 668, dice, toda verdadera obediencia proviene del corazón. La mente o el corazón es el depósito sin duda. Fue un trabajo de corazón con Cristo. Si consentimos, Él se identificará de tal manera con nuestros pensamientos y objetivos y armonizará de tal manera nuestros corazones y mentes en conformidad con su voluntad. Si nosotros entendemos, hermanos, si nosotros obedecemos, entonces todo eso va a ser una realidad en nuestra vida. Un cristiano que lleve el nombre del Señor no tendrá derrota, sino que habrá victoria tras victoria en Cristo Jesús. Dice, hermanos, que al obedecerlo no estaremos más que llevando a cabo nuestros propios impulsos. La voluntad refinada y santificada encontrará su mayor deleite en hacer su servicio. Podemos darnos cuenta que ya entenderemos que no es el servicio al hombre que le estamos dando, sino únicamente al Creador. Hoy en día la gente no puede ver ese deleite porque no experimenta una vivencia con el Señor. Hoy en día la gente está perdiéndose porque encuentra en su vida todo oscuro, un desastre en su vida y no tiene esperanza. Pero cuando mira al cielo y encuentra ese camino correcto que es Jesucristo, entonces entiende que hay posibilidad de un cambio y de una nueva vida. Dice la pregunta, ¿cómo se describe este cambio radical de opinión? Con un corazón nuevo, teniendo la mente de Cristo. Con un corazón nuevo, teniendo la mente de Cristo. Un cambio visible ha sido el título para el día de hoy. Esperemos que ustedes puedan meditar los textos que hemos leído. Que ustedes puedan tener ese conocimiento correcto y puedan agradar a Dios en todo su esplendor. Sabemos que nuestra naturaleza pecaminosa no nos alcanza y deja ver la realidad del cristianismo. Pero cuando tengamos la mente de Cristo, nuestra vida
se va a renovar y nosotros seremos hijos en Cristo Jesús. Que el Señor los bendiga, un abrazo a la distancia, nos encontramos en un próximo estudio, bendiciones y que el Señor les siga iluminando.